expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación en espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sea multiplicado. Amén. Ahí él se dice que es apóstol, pero aclaran que él, según la presencia de Dios en santificación en el Espíritu. Amén. Él no se hizo apóstol por sí solo, así como hoy los siervos no se hacen por sí solos, sino porque siempre guiados por el Espíritu del Señor, y otros siervos tienen que ungirlo, ¿no? Me refiero a lo de ahora. Amén. Ustedes saben muy bien que yo nunca quería ser sierva ni pastora, nada, quería ser una hermana, pero hace muchos años, cuando íbamos a venir acá en Varela, desde allí de San Martín, una hermana me dijo, y el pastor Félix Barrera también me dijo, el Señor le ha puesto en una brecha a usted, una brecha, así que en algún momento se va a manifestar lo que el Señor ha puesto. Amén. Así que le doy gracias al Señor por eso, porque es por su puro afecto de la voluntad del Señor. Amén. Dice a partir del 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo nacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el del oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, glorias y honra cuando sea manifestada Jesucristo, a quien amáis sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozos inefables y gloriosos. Aleluya. Esta palabra es para nosotros, porque si bien nosotros ya no tuvimos la oportunidad de conocerlos al Señor, de verlo caminar, por la fe lo sentimos. Y sentimos todo ese gozo que Él dice a través del Espíritu Santo. Y me asombra, me maravilla siempre de que basta de que nosotros nos dispongamos y nos apartemos de nuestro afán, de nuestras cosas, o aún de nuestro ocio, lo que fuere que estamos haciendo, y nos apartamos y con uno, con dos o solito, aunque sea, pero nos decidimos buscar la presencia de Dios. Es la presencia de Dios está. Muchísimos años, muchas veces nosotros nos reuníamos acá, hermana Julia y yo nada más, y hemos sentido, nos hemos gozado, hemos llorado, hemos sentido. También a veces Mónica y la hermana Julia, a veces 3, a veces 4, a veces con el pastor, y a veces nos han venido también, y hemos podido experimentar ese gozo. Y por eso es que ahí es que sabemos de que es el Señor. ¿Amén? A mí me bendice nuestra hermana Maya, con tan chiquitita, de cómo ella busca y ama al Señor. Hasta me bendice cómo ella se prepara para el Señor con ese respeto. Nunca le dijo venir de short ni de pantalón, o como esté andando con la bici, entra para glorificar. Ella se prepara para venir. Y viene para agradar al Señor en cuerpo, alma y espíritu. Y eso que bueno, porque esa chiquita aún ni siquiera está bautizada, pero es una escogida según la presencia del Señor, así como lo somos cada uno de nosotros. Cada uno es diferente uno del otro, pero todo es a medida de que el Señor nos permita que seamos. Amén. El apóstol fue elegido
a través de su hermano Andrés conoció al Señor y fue corriendo y le dijo, hemos hallado al Mesías, porque no se olvide que el pueblo de Israel de por vida estuvo esperando al Mesías. Pero qué tremendo, ¿no? Que tu hermano, porque han pasado cientos y cientos de años y el Mesías todavía no venía, pero qué grande la fe, ¿no? Que vaya a estar él trabajando, está pescando y que su hermano vaya y le diga, hemos conocido al Mesías. Y vení, y lo llevó, y lo conoció, y lo creyó en él. Pero hubo un momento tremendo cuando realmente él fue que se conoció, lo vio, lo creyó, pero hubo un momento tremendo que cuando el Señor entró a la barca de Pedro, y se sentó en la barca y empezó a enseñar desde la barca de Pedro. Porque todo aquel que quiera servir al Señor siempre tiene que dar de Él. Amén. Si el Señor bien da todo, pero el Señor también recibe cuando uno da. Así fue que el arca de Pedro se convirtió, vamos a decir, en una congregación, porque el Señor ocupaba esa barca. Esa barca, él se sentó ahí a enseñar, pero después le dijo, boga mar adentro y echa la red. Y le dijo, Señor, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. Primero como que razonó, vio su realidad, que no había pescado nada y había ya pasado toda la noche sin pescar nada. Pero ahí se dio cuenta y le dijo, más en tu nombre echaré la red. Ahí le vino esa obediencia que es la que el Señor espera de nosotros, aunque a veces han pasado muchos años y no ha ocurrido nada de lo que estamos esperando, pero va a haber un momento de que el Señor nos va a indicar y va a decir ahora, y bueno, y entonces uno tiene que obedecer. Y ahí dice que se rompía la red de tanto que pescaron y tuvieron que hacer señas a otros pescadores que andaban por ahí sin pescar nada también. Entre pescadores se entiende, ¿no es cierto? Le hace señas, vinieron y ayudaron. Y fue tanto que se rompía la red, hubo pescado para todos, hubo bendición para todos. Y donde ahí cuando el apóstol dice que se tiró y adoró al Señor, y fue confirmando que verdaderamente era el Mesías tan esperado, era el Hijo de Dios prometido desde Adán y Eva, y en realidad el Dios ya estaba, dice que antes de la fundación del mundo, antes que Él crease el mundo, ya estaba de que Él iba a venir en rescate por nosotros. Aleluya, gloria a Dios, bendito es tu nombre. Y esta parte era todo de Roma en ese entonces, pero el apóstol lo considera a todos de esa zona, que en el versículo 1 nos hablaba como si fuese que era es el imperio romano, pero él le va a llamar, vamos a leer, donde él le dice que es Babilonia. Amén. Cuando vamos avanzando lo vamos a ver que le llama él a Babilonia, porque el espíritu de Babilonia estaba en todas esas localidades, pero sabemos que no era, porque el imperio de Babilonia ya estaba roto, ya no existía más, pero el espíritu aún estaba. Y él le habla a los cristianos donde le dice que ellos fueron llamados para algo mucho más grande que eso, que no se contaminen, amén. Pero aún le dice a los hermanos que el problema era cuando eran esclavos y tenían que obedecer a su amo, que eran idólatras, pero él le va a enseñar que no se haga, que no se oponga, amén. Porque si no, el amo tenía poder para matarlo, pero él le dijo que se sujete, amén. También le dice lo mismo a las mujeres que tenían sus esposos inconversos, bueno, que se sujeten y que con el amor que sirva lo mismo, porque ese era el espíritu de Cristo, no era confrontar. Él le dijo a sus discípulos aquella vez cuando se lo dijeron, bueno, vamos a pedir fuego del cielo y que
mande fuego del cielo y que consuma a los samaritanos, a ver que no le dejó pasar al Señor. Le dijo, no, ustedes no saben de qué espíritu es, porque Él venía para reconciliar, amén. Él venía a buscar a los perdidos, amén. Pero muy diferente le habló a los que eran matrimonio, que era el hombre convertido al Señor Jesucristo y a la mujer. Entonces le habla a los maridos, a los esposos le va a hablar que tienen una coheredera, que la trate como una hija del Señor, amén. Y ya diferente, cuando son dos cristianos, le está diciendo, estás teniendo una co-consierva contigo, amén. Y vamos a ir viendo todo eso nosotros, y vamos a ir viendo que este apóstol Pedro, cómo va creciendo en la fe, amén, y en obediencia en todo tiempo, desde el principio, desde la pesca, cuando dijo, más en tu nombre echaré la red. Después, cuando le dijo también, le mandó a cada uno a predicar, y cuando el Señor le dijo, ¿quién dice la gente? ¿Qué dice la gente de mí? El Señor sabía lo que dice la gente, pero quería que ellos lo confesaran, amén. ¿Qué dice la gente? Amén. Ustedes van a ver cuando vayan a algún lado, hasta las niñas, en la escuela, a ver qué piensa la gente del Señor Jesús. Cada uno va a tener una idea diferente cuando no son cristianos, y a veces también a unos cristianos, pero a veces muchos de los cristianos piensan que Dios es un Dios castigador, pero nosotros que hemos conocido la gracia sabemos que es un Dios de amor. Y si pecamos, abogados tenemos que volver, tenemos que pedir perdón, no tenemos que tener así como que nuestros enojos no se pongan más allá de muchas horas. Muchas veces suceden cosas, yo misma a veces me he sentido dolida, pero le voy a hablar